Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí vamos a dar comienzo como cada miércoles nuestro vídeo dedicado a diferentes temas. Hoy, sobre todo, vamos a ver 2 incubadoras caseras mínimo y también vamos a ver una criadora ahora que dentro de poco se acerca el buen tiempo y es precisamente la mejor época para hacer criadoras más grandes en el exterior. Y para comenzar el vídeo de hoy, siempre reclamando la ayuda de todos los que estáis ahí, porque muchos de vosotros nos enviáis vídeos para pedir consejos de cómo mejorar, nos contáis los problemas que tenéis y así poquito a poco intentamos avanzar. Estos mismos vídeos son los que compartimos aquí en nuestro canal para abrir las posibilidades mucho más. Posiblemente haya cosas que nosotros no veamos y alguno de vosotros puede que localicéis ese problema y si así entre todos pues comentamos un poquito, tenemos más posibilidad de que algunos compañeros obtengan más éxito. Por eso, si quieres puedes dejar tu comentario a pie de vídeo y así intentamos solucionar los problemas que veamos. Vamos a comenzar con una incubadora con doble bandeja de volteo. Buenos días, señor Antonio de Antonio Incubadoras. Mire aquí presentándole un poco de la incubadora. Ya le había mandado un video anteriormente donde le comentaba unos detalles y como quedamos de volverle a grabar el video ya que estuviera en función y cosas así, para que si algo estaba mal o algo estaba no estaba correcto, pues que me diera algunos tips de cómo arreglar corregir esos pequeños detalles. Pues como ve aquí está con su termostato registrando 37.5 ahorita, y pues acá ahorita está apagado los focos. Tengo 2 focos con un abanico, ya prendieron ahí los focos. Tengo los 2 focos con un abanico, un termostato modelo ITS 1000F que trabaja bien. Con las conexiones, los tengo conexiones en paralelo con los focos y el abanico, y pues aquí adentro pues el sistema, ¿no? El abanico que trabaja cuando los focos se prenden y cuando se apaga los focos pues apaga el abanico. Aquí tengo 2 charolas de huevos. Tengo aquí las charolas del agua, como puede ver aquí está el abanico, está trabajando ahorita, pues está trabajando porque la tengo abierta. Y pues aquí hay un detalle de que la temperatura en la parte de abajo y arriba me está funcionando bien, pero en la parte de en medio ahí no, ahí me está funcionando la temperatura bien. Acá abajo también me está funcionando bien la temperatura, pero aquí en medio ahí tengo más temperatura. Entonces, ¿cómo podría ahí hacerle para poder tener uniformemente la temperatura? Aquí la tengo bien, acá la tengo bien, pero aquí en medio tengo más temperatura. Pues ahí está la sonda la tengo ahí como en la primer charola, y pues es todo lo que tengo, lo que tiene incubadora. Entonces hay algún tip o algo que vea o que se me esté pasando. Otra cosa, bueno, el sistema de volteo lo tengo manual
que lo tengo por medio de este pedazo de alambre. Yo lo jalo hacia atrás y las charolas se mueven. Las charolas tienen el movimiento manual. Lo regreso y giran para el otro lado, y así es como tengo mi volteo manual. Otra cosa, los hoyos para la humedad no se los hice porque le quiero preguntar cómo sería mejor. Aquí en lo que es la tapa tiene una poquita de abertura de lo que es la tapa, entonces no sé si hacerle los hoyos o no. Aquí como ve tiene un poquito de abertura. Y donde más, y en la parte de atrás donde va el cableado, donde sale el cableado, también tiene una pequeña entrada. Entonces no sé si sería recomendable hacerle otra o ya no. Y pues creo que es todo. Pues su cableado, su termostato que está funcionando bien, y pues todo. Solo tengo ese pequeño detalle que arriba, en la charola de arriba, me registra bien la temperatura. Abajo me está registrando también bien, pero en medio tengo temperatura alta. Entonces no sé cómo pudiera hacerle para que tenga la misma temperatura. Entonces ojalá y me pudiera ayudar con eso, y estamos en contacto. Pues bueno, después de ver la incubadora y todo lo que nos ha explicado su autor, pues podemos decir que en esta incubadora lo raro es que tenga buena temperatura en la bandeja de arriba, buena temperatura también en la parte de abajo, pero la bandeja de en medio, precisamente la de en medio, tenga una temperatura diferente. En esta ocasión, una temperatura superior. Nosotros desde aquí, viendo el montaje, viendo la dimensión de esta incubadora y la capacidad, pensamos que ese motorcillo de microondas, en este caso, es insuficiente para mover la cantidad de aire necesaria en el interior para que la temperatura quede la misma en toda la superficie de huevo. Eso a simple vista. También en el tema de renovación del aire, esta incubadora, aparte del agujero trasero por donde pasan los cables, también tiene la puerta delantera que nos decía su autor que no cierra herméticamente y que por ahí también podría haber una renovación de aire inesperada. Pero no solo en esa puerta, como habéis podido ver en el vídeo, también tiene otra puerta superior. También hemos visto cómo nos ha mostrado la incubadora, el interior por esa puerta, por donde evidentemente tampoco el cierre será hermético, y también ahí hay una entrada-salida de aire. Por lo tanto, en nuestra opinión, creemos que esta incubadora no necesitará más agujeros extra para la renovación del aire. Y por supuesto, viendo ese tipo de volteo semiautomático, es un volteo que da muy buenos resultados y mediante el cual, ahí lo tenéis, mediante ese tironcillo para las bandejas, pues no tenemos que abrir y cerrar la puerta cada vez que tengamos que darle alguno de los volteos. Eso sí, viendo el movimiento que hace al tirar, hay que suavizar ese movimiento. Da unos tirones muy bruscos que evidentemente puede traer problemas si damos pues bastante número de volteos al cabo del día. Yo creo que no es complicado suavizar ese movimiento y así nos podemos evitar incluso que algún huevo salte del habitáculo y pueda chocar y romper algún que otro huevo que esté en plena incubación. Son dos detalles que así a simple vista son quizás los que más destaquen en esta incubadora. Evidentemente, como pasa en muchas ocasiones, no solo con los vídeos que nos enviáis, sino también con las consultas que nos hacéis, tenemos que dar por hecho que las temperaturas, las mediciones también de humedad que hacéis son correctas. A partir de ahí, pues evidentemente tenemos que pasar
a ver los resultados. Por eso, viendo esta incubadora por dentro en el interior, y si ves alguna cosa aparte de lo que hemos comentado nosotros aquí viendo estas imágenes, pues animaros y decidnos abiertamente qué es lo que pensáis de este montaje, cómo se podría mejorar mucho más todo esto que estamos viendo. Pues bien, después de haber visto el interior de esta incubadora y su autor nos haya explicado completamente qué es lo que ha hecho, pues entre todos vamos a ver si podemos mejorarla. Una incubadora, por cierto, con bombillas. Como te dije al principio, ya cambiando de tema, aquí en Marchena, en nuestra región, el verano está ya a la vuelta de la esquina, las temperaturas poco a poco en esta primavera irán subiendo cada vez más y llega el tiempo en el cual pues los pollitos en las criadoras están mucho menos tiempo. Aquí en Andalucía las temperaturas son altísimas, nos puede venir a lo mejor alguna noche algo más fresquita, pero como norma general las temperaturas siempre están por encima de los 30 grados. Por eso ahora os vamos a mostrar una criadora de pollitos en el exterior, apoyada sobre una pared para ahorrar en costos de jaula, de malla, y por supuesto con unas lámparas infrarrojos que tienen conexión a un termostato donde le programamos una temperatura, como digo, para que se activen si por la noche la temperatura baja demasiado. Y es que son muchas las ventajas que nos ofrece el clima ya en esta estación, en primavera-verano, ¿no? Las temperaturas son altas, aunque podemos tener alguna sorpresa, sobre todo por las noches, y por eso es muy importante conocer nuestra climatología, ¿no? Nuestras temperaturas de día y de noche. Por eso, en este caso, como veis, con cualquier material apoyado sobre una pared para reducir todavía más los gastos, con un cable de extremo a extremo donde pondremos una luz clara y otra luz evidentemente de infrarrojo, en este caso conectada con un termostato, para que si por la noche la temperatura baja aproximadamente por debajo de los 30-35 grados salte y tengamos esa luz extra para estos pollitos que, como podéis ver por su tamaño, son de apenas 1 o 2 días. Ya digo que en el exterior podemos aprovechar el espacio y hacer criadoras muchísimo más grandes para muchísima más cantidad de pollitos. Y evidentemente una cosa que nos vamos a encontrar es que el consumo eléctrico será menor. Como podéis ver en la imagen, en estos momentos pues la luz infrarroja está apagada y los pollitos pues están campando a sus anchas sin ningún síntoma de frío. El suelo, con un rastrillo de vez en cuando entre cría y cría se lo pasaremos por encima para quitar toda la suciedad y añadirle tierra nueva para cada una de las incubaciones que vayamos haciendo. Porque sobre todo, evidentemente, lo que no cambia es que tenemos que tener una buena limpieza entre cría y cría. Ahí teníamos esa criadora de pollitos en el exterior con ese dispositivo que nos activa las lámparas de infrarrojo en caso de que la temperatura baje demasiado. Más adelante posiblemente hagamos un vídeo de las ventajas y los inconvenientes de criar con buen tiempo, ya primavera-verano, y en invierno, otoño-invierno, ¿no? Hay cosas a favor y cosas en contra de cada una de estas estaciones. Pero mientras tanto vamos a continuar y vamos a hacerlo nuevamente con otra incubadora casera. Vamos a ver cómo podemos mejorar esta. Bueno, Antonio, ¿cómo estás? Y para toda la gente de YouTube les voy a mostrar mi incubadora, mis incubadoras. Parámetros. Acá tenemos el motor del volteo, termostato calibrado, bueno, ahora cuando le pongo cintita para que no se vaya
Esta es una incubadora que inventé yo mismo y hace un tiempito le cambié el termostato, le cambié el ventilador, conecté el ventilador al termostato. Aguanta muy bien la temperatura. Ya se apagó hace ratito y todavía sigue encendida. Ahora sí. Bueno, no le hice la mirilla porque mi papá me trajo estos huevos y los quise incubar cuanto antes, pero más o menos ya está comprobada que funciona. El agua ahí arriba, como Antonio. Abajo quedó espacio para los pollitos cuando nacen o lo que sea. Bueno, y después acá tengo la otra, que ya me la hizo un carpintero. Ya me jugué y ya mandé a hacer para no renegar con el tema de lo hermético. Ya está conectado, termostato, todo, las luces. Allá arriba está todo, no se ve porque no tengo batería. Bueno, y ahora le muestro los resultados. Y acá tengo mis patitos, asustadizos. Pipi. Colita. Bueno, espero que les haya gustado y más adelante voy a subir, cuando tenga huevos, voy a subir video de mi tercera incubadora automática. Ahí teníamos estas dos incubadoras, la primera y la segunda ya mejor trabajada con esa caja preparada para la construcción de la segunda incubadora. Muchas veces la primera de las incubadoras nos sirve pues para pagar la novatada, como se dice por aquí, como experiencia. Ahí cometeremos diferentes errores, haremos diferentes modificaciones, las retocaremos 1000 veces y ya cuando tenemos los parámetros controlados, cuando ya nos funciona, entonces es cuando nos vemos capacitados ya para hacer la segunda incubadora, que puede ser definitiva, ya sin cometer los errores que hemos venido cometiendo y corrigiendo con las primeras experiencias. Ya esa segunda incubadora seguro que va más perfecta, la tenemos todo más controlada y por supuesto estéticamente también mucho mejor. También veíamos en este último vídeo la criadora de pollitos. Siempre lo recalcamos y os lo decimos una y otra vez. Hay que hacer una buena incubadora, evidentemente, para intentar tener los mejores resultados posibles. Pero si esto ocurre, evidentemente tenemos que tener preparada esa etapa o segunda etapa, como quieras llamarla, para qué hacer con los pollitos una vez que hemos conseguido sacarlos durante la incubación. Ahora viene el proceso de cría, hay que ponerlos grandes, hay que cuidarlos, hay que ponerles su lámpara de calor y por supuesto hay que sacarlos adelante como sea. Pues nada más, esto es todo lo que hemos traído hoy aquí en nuestro canal de incubadoras caseras en este vídeo de los miércoles. Mandaros un abrazo, mandaros un saludo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.